Ciudadanos Conscientes en Acción por México presenta La Travesía del Territorio, el viaje de México a través de sus pérdidas. En los estantes de los museos, más allá de los salones que nos muestran las glorias de los imperios pasados, yacían, hace apenas unos siglos, los mapas que marcaron los límites del mundo conocido. Con el paso de los años, aquellos planos desplegables, detallados y minuciosos, nos hablan de territorios conquistados, de exploraciones y de las rutas que los navegantes recorrieron por mares desconocidos. Hoy, esos mapas, meticulosamente dibujados a mano con tinta y reglas, han quedado reducidos a piezas de museo. Ya no tienen la vibrante vitalidad que tenían cuando representaban un mundo en expansión. Sin embargo, en esas cartografías perdidas se esconde una historia menos reconocida, pero profundamente marcada por la pérdida de territorio que México ha sufrido desde la época colonial hasta la actualidad. En esa época, los mapas no solo representaban territorios, sino el conocimiento de un mundo por descubrir. México, entonces conocido como el Virreinato de la Nueva España, incluía amplias áreas del continente americano. Aquellos mapas eran la evidencia de un orden recién establecido, de un imperio que afirmaba su supremacía mediante la división de territorios que, hasta entonces, solo existían en la mente de los europeos. Sin embargo, esa expansión inicial nunca fue completa ni indiscutida. La resistencia indígena y las fronteras fluctuantes marcaron el comienzo de una historia compleja en la que el territorio sería siempre un tema de disputas. A lo largo de su historia México sufrió pérdidas de vastos recursos que hoy forman parte del territorio de Estados Unidos y jugaron un papel crucial en el desarrollo de la economía de ese país. Desde el oro y la plata en California hasta el petróleo y minerales de Texas y Arizona. Esos territorios, que por derecho pertenecían a México, fueron esenciales para el crecimiento de la economía estadounidense en el siglo XIX y XX. Y continuaron siendo una fuente de riquezas extraídas a costa de la pérdida y debilidad de un México recién independizado. Así, mientras que México sufrió la fractura de su territorio, Estados Unidos se vio favorecido con vastos recursos naturales que impulsaron su expansión económica. La riqueza que Estados Unidos extrajo de las tierras arrebatadas a México contribuyó al fortalecimiento de su industria y la consolidación de su poderío en el continente americano. Así, los mapas del pasado no solo nos muestran un cambio de fronteras, sino también una historia de explotación y recursos que jamás regresaron a México. Hagamos ahora un recuento de los puntos de inflexión en la historia de nuestro país. La conquista y el inicio de la expansión colonial 1521. El primer y más dramático golpe al territorio mexicano comenzó con la conquista de México en 1521. La llegada de Hernán Cortés y sus tropas fue el inicio de una transformación radical no solo en la estructura política y social, sino en los propios límites de lo que hoy es México. Las civilizaciones indígenas, que dominaban vastas regiones de Mesoamérica, fueron desplazadas por el imperio colonial español, que extendió sus dominios desde los actuales estados de Wyoming, Kansas, Oklahoma y Luisiana en los Estados Unidos hasta el actual norte de Argentina. El Tratado de París 1763 y la pérdida de Florida. Pasaron casi 2 siglos antes de que comenzara una pérdida territorial significativa. Aunque el Tratado de París de 1763 no involucró directamente a México como nación independiente, sí fue un punto de inflexión importante. En este tratado, España cedió a Gran Bretaña la Florida, una región que había sido parte del Imperio Español, pero que no fue la única franja de territorio en disputa en las Américas. La pérdida de Florida fue simbólica, ya que marcó el debilitamiento del poder de la corona española sobre América, un proceso que se reflejaría también en la fragmentación de lo que hoy es México. La independencia y las fronteras inestables, 1810 a 1821. En 1810, las luchas internas y la rebelión contra el dominio colonial español abrieron el camino a la independencia de México en 1821. A partir de ese momento, México enfrentó no solo los desafíos de consolidar su nuevo gobierno, sino también las tensiones por su vasto territorio, que aún conservaba amplias áreas en el norte. A pesar de ser un país recién nacido, México heredó un territorio enorme, que iba desde lo que hoy es California hasta Guatemala. Sin embargo, las fronteras de la nueva nación fueron inestables. Las disputas territoriales con países vecinos, como Guatemala, en torno a la región de Chiapas y las futuras disputas con Estados Unidos, comenzaban a perfilarse. El concepto de un territorio que permaneciera unido, ante una presión interna y externa creciente, fue el primer desafío que enfrentó el México independiente. La guerra con Estados Unidos y la pérdida de más de la mitad del territorio, 1846 a 1848.
La mayor catástrofe territorial llegó en 1846 con el estallido de la guerra con Estados Unidos. El conflicto, que se desató por disputa sobre la frontera de Texas, resultó en la pérdida de más de la mitad del territorio nacional con el Tratado de Guadalupe Hidalgo firmado en 1848. Estados Unidos arrebató a un México debilitado y en medio de una guerra civil, los vastos territorios que hoy son California, Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oregón. La superficie perdida fue descomunal. Más de 2 millones de kilómetros cuadrados fueron tomados por los Estados Unidos, una cantidad equivalente a más del 50% del territorio de México en ese entonces. En los mapas de la época, aquellos enormes territorios marcados con tinta dorada y plateada se desvanecieron poco a poco, al igual que las fronteras que alguna vez definieron al país. Tratado de la Mesilla 1854. Aunque la guerra con Estados Unidos había llegado a su fin en 1848, la pérdida de territorio continuó. En 1854, México firmó el Tratado de la Mesilla, o Tratado de Gadsden, en el que perdió aproximadamente 76.800 kilómetros cuadrados al sur de Arizona y Nuevo México. Estados Unidos necesitaba esas tierras para facilitar la construcción de un ferrocarril transcontinental en el sur de Estados Unidos, lo que marcó otra pérdida significativa para México, ampliando aún más los territorios de su vecino del norte. La intervención francesa y los límites internos, 1861 a 1867. A lo largo del siglo XIX, México sufrió además otros golpes en sus fronteras internas. Entre 1861 y 1867, durante la intervención francesa, el país estuvo bajo amenaza de perder aún más territorio debido a la instauración del imperio de Maximiliano de Habsburgo, apoyado por los franceses. A pesar de que la invasión no resultó en una pérdida territorial permanente, sí implicó una alteración significativa del control efectivo de ciertas regiones, especialmente en el sur y centro del país. Hoy, cuando observamos un mapa de México, es imposible no pensar en aquellos mapas del pasado, que alguna vez mostraron territorios inmensos, dominios en expansión y fronteras que ya no existen. La región que México perdió durante la guerra con Estados Unidos no solo incluyó grandes extensiones de tierra, sino que también contenía recursos naturales esenciales. Gracias por ver este video hasta el final y recuerda, debemos conservar la naturaleza, pues nuestra supervivencia está ligada a lo que ésta produce.